La presentación de la colección Vanguardia, con la voluntad irrevocable de la palabra precisa, de la editorial Final Abierto, con la vocación de esquivar la interpretación dogmática, reubica las ciudades latinoamericanas que cambian abruptamente de aldea a metrópolis, conformando un monstruo urbano que cruza potencialidad de transformación y miseria. Tan enfática juxtaposición me recuerda el entusiasmo de Oscar Lewis por la cultura de la pobreza como gran creación urbana, la de vivir sin nada en medio de la mayor ostentación. La condición de la vanguardia es como la de los desposeídos en la ciudad, o con la expectativa movilizadora del manifiesto comunista, la de quienes no tienen nada que perder y tienen todo por ganar. La crítica de la obra de Pablo Palacio se orienta en el mismo sentido, ya que las limitaciones de recorridos previos por su escritura lo convirtieron en una figura heterodoxa al desprenderlo del contexto vanguardista en el que se lanzó a la literatura. Expuesto como un raro, fue en verdad un hombre de su época, impregnado por cierta modernidad de la inteligencia quiteña que se integraba a la renovación europea, flanqueado por una serie de publicaciones cuyos nombres se superponen con proclamas, como ocurre con la revista Hélice de 1926, y por un conjunto de prácticas como las que transforman la pintura de Camilo Egas en una inflexión de cómic, tal como consta en la portada de esta edición. La pretendida rareza, no obstante, no se recorta exclusivamente sobre las tendencias vanguardistas, sino que añade su inclinación al tema de la locura, más propicia para una crítica biografista que para un trabajo en torno de lo que Alicia Ortega Caicedo especifica como los intersticios de la razón. Allí donde se hace el absurdo, el instinto, lo onírico, el placer, la risa, el mundo de las emociones y la dinámica transgresora de la fantasía. Eso en el plano temático. En el tipológico, a su vez, se expanden casos clínicos: el vicioso, el antropófago, el pederasta, el sifilítico, el loco, el monstruo doble, el suicida. Una escritura que se solapa en tales aspectos reclama una condición limítrofe, y en eso radica la recuperación de la obra de Palacio, más de 80 años después de su inauguración, reconociéndole una intocada capacidad provocativa. El libro reúne dos textos: la colección de cuentos Un hombre muerto a puntapiés y la protonovela Débora, ambas de 1927. Aunque respondan a diferencias narrativas señaladas por la elección formal, tienden a desafiar cualquier restricción, tanto al frustrar a un lector habituado a los límites genéricos, como al pronunciarse a favor de esa formulación radicalmente moderna que es la crónica urbana. El lenguaje de tales ejercicios se instala desde el epígrafe del cuento que titula el conjunto. Un hombre muerto a puntapiés es una historia desencadenada por la lectura del diario, y en su frontispicio se instala como petición de principio una frase extraída de El Comercio de Quito: ¿cómo echar al canasto los palpitantes acontecimientos callejeros? El interrogante, lejos de resolverse en las páginas que siguen, incita al lector a complejizarlo. Así consta cuando lo único que pudo saberse por un dato occidental es que el difunto era vicioso. Antes de encarar las posibilidades que contiene semejante adjetivo, es lícito preguntarse si la condición accidental atañe al dato o a su revelación. La reacción del narrador coopera con las especulaciones del lector. La muerte del hombre a puntapiés se le antoja lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder. Los enfoques científico y policial quedan disminuidos ante el carácter cómico que se persigue. Además, ambos abordajes implican un método al que el narrador se resiste. Descubrir el vicio del difunto Octavio Ramírez es trabajo imaginativo, enlodado, que declara en esta impregnación los resabios del suburbio que arrastra la ciudad. Precisamente en los arrabales de la capital, hacia los cuales se desvió Ramírez, sufre una agresión cuya presunta justicia moralista resulta anticipada por las elecciones léxicas y en cuya descarga violenta se solapsa el improvisado cronista, entusiasmado con el sonido de las patadas, creando una expectativa de continuidad enajenada que equivale al suspenso urbano y que transita desde los intervalos establecidos entre las primeras onomatopeyas hasta el vértigo impreso sobre los últimos chaj, chaj, chaj de la golpiza brutal. El cuento del antropófago insiste en otra faceta ciudadana. Si en el primer relato las fuerzas del orden actúan tarde y tienen cierta consideración por el difunto, en este la policía se transmuta en servicio penitenciario, institucionalizando la vigilancia urbana, desbordando un positivismo feroz que el narrador desacredita con una sola convicción: van a castigar una inclinación naturalísima, esto me revela. ¿Qué posibilidad tiene el antropófago de resistirse a su instinto? Regulando arbitrariamente la información,
el relator suprime los elementos que no deben interesarle al lector y maneja ad libitum las confusas fuentes que constituyen las declaraciones de los amigos del criminal, para terminar especulando el placer que debió sentir Nico Tiberio cuando, tras morder un pecho de su esposa, devoró a su hijo con una gula insaciable, demorando no la criminalidad del acto, sino su abstraído entretenimiento. La homosexualidad de Octavio Ramírez y la antropofagia de Nico Tiberio son provocaciones estéticas. La moralización a que se pueda someter ambos episodios no es responsabilidad del narrador, entidad puramente escrituraria, ni siquiera del autor, sujeto civil, y esta idea, que puede resultar obcecadamente revulsiva y moderna, en verdad había sido proclamada con desparpajo por Oscar Wilde en la década de 1880, en una Londres cuya inquietud de cambio funcionaría como acicate para las urbes latinoamericanas, que perderían su carácter aldeano mucho después. Es cierto que en ocasiones, los cuentos Brujería y Luz Lateral, Palacio se limita a ciertas formulaciones algo simplistas como la del caligrama o los desplazamientos en el espacio de la página, pero no es menos cierto que se empeña en organizar una mitología urbana a través de un axioma como todos los perros vagabundos han sido gente adúltera, principio productivo para una renovación estética. También es indiscutible que promueve la dialectización de ciertos presupuestos que esquivan así su tendencia a erigirse en prejuicios, como cuando reivindica la experiencia de los locos que se codean con el absurdo y alcanzan el plano más alto de las categorías intelectuales, o cuando redistribuye las actividades sensibles, definiendo a los historiadores como ciegos que tactean, a los literatos como quienes dicen que sienten, y a los futbolistas como acumuladores de percepciones que penetran por cuádriceps, gemelos y soleus. Palacio atribuye condición artística a los gestos cotidianos. En Las mujeres miran las estrellas, el señor Wall adquiere una actitud algo así como rodiniana, para pasar luego a un aspecto cubista en el que la rabia le conifica la cara y le hincha los ojos, expandiéndose finalmente en cara estirada, rectangular,